Oída esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Que dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos como pequeño paréntesis. Digo, es no es importante nunca mencionarlo, pero nada más porque es un momento particular y porque de hecho es muy relevante al pasaje que coincidió para el día de hoy. No sé si ustedes conozcan, pero ahorita desde el viernes en la noche en Israel hasta hoy en día hay un conflicto bastante triste que no se había visto en 50 años en los territorios de Palestina. Y es una situación muy triste que más allá de lo triste, pues pone en evidencia la confianza que tenía Israel de sus sistemas de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, están habiendo infiltrados de grupos terroristas en el territorio. Israel tiene un sistema de seguridad muy avanzado y se ha podido defender hasta lo que es dentro de lo que cabe, pero pues han habido muchos muertos. Algunas horas después de que empezó el conflicto ya se contaban 200, 400 en total por ambos lados. Y pues bueno, no se esperaba un ataque de esta dimensión. Israel está respondiendo naturalmente. Y pues lo más obvio y lo más triste es que pues naturalmente Israel va a ganar, porque no es como que estén peleando con un adversario completamente a su nivel. Están peleando con una guerrilla, por así decirlo. ¿Y por qué es relevante esto? Pues porque estamos leyendo, hermanos, justamente hoy la razón de por qué pasan estas cosas y cómo el Señor les ha decidido entregar a esa nación a su papá, a su padre el diablo, como dijo el Señor Jesús, y pues están viviendo simplemente lo que se han ganado y lo que el Señor tiene preparado para ellos. Nuestra oración siempre es naturalmente porque el Señor libre a su pueblo, no los judíos, que no lo son, sino la iglesia. Y Israel lleva existiendo 70 años y pues que dure lo que tenga que durar, pero la iglesia permanece para siempre porque la palabra de Dios permanece firme. Entonces hay que tener presente a nuestros hermanos cristianos, que de hecho son los que viven más afligidos por la persecución judía. Y bueno, quizás el Señor es la forma en la que quiere liberar ahora a su pueblo de Satanás. El Señor es el que conoce el futuro de las naciones y nuestra ciudadanía está en los cielos y la Jerusalén por la que nosotros oramos es por la Jerusalén que está en los cielos y que vendrá pronto.
Hermanos, qué fácil es olvidar el llamado que hemos recibido. Qué fácil es olvidar la misión que tenemos como hijos de Dios, como parte de su pueblo. Y quizás más cotidianamente, con qué facilidad olvidamos las bendiciones que del Señor recibimos. Y con qué claridad nos lo explica el gran mandamiento, hermanos, en Deuteronomio 6, que bastante falta haría que leyeran este pasaje en algunas partes del mundo. Pues olvidarnos de todo esto, de todas las bendiciones que tenemos, de la misión que tenemos, olvidarnos de dónde hemos venido. Significa también que nos hemos olvidado del Señor que nos sacó de la casa de Egipto, de casa de servidumbre. Curiosamente, hermanos, el pasaje de hoy que lo encontramos en San Mateo 21, los versículos del 33 al 46, ahonda todavía más en esta triste realidad, cuando nos enseña que olvidarnos de lo que hemos recibido y en consecuencia de quien lo recibimos, también resulta en olvidar cómo lo obtuvimos y cómo es que llegamos hasta allí. Y el Señor nos presenta una parábola en esta mañana muy acorde a lo que viene diciendo en versículos anteriores, de hecho, en todo el capítulo 21, desde que entró a Jerusalén, y habla de un hombre, padre de familia, que plantó una viña, y vean lo bonita que es la descripción. Este es un canto antiguo que se recitaba en Israel en tiempos del profeta Isaías, y de hecho lo acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Dice que la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. El Señor preparó una viña y la hizo hermosa. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Vean con qué claridad el Señor nos explica en el Antiguo Testamento, en Isaías, ¿qué es esta viña? Dice, de hecho, dice en Isaías en el versículo 2 que esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Dice ciertamente, versículo 7, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Pero esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Dice entonces en San Mateo la referencia que está haciendo el Señor Jesús, y que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió siervos para recibir los frutos. Y hermanos, ¿cuánto no habían recibido esos labradores? Tenían sustento, podían admirar la belleza de la naturaleza cuando da sus frutos, resultado del cuidado y del cultivo, resultado del ingenio humano. Tenían dónde comer, dónde vivir. Y al final también iban a recibir tanto la satisfacción de su trabajo como la justa retribución de su esfuerzo. ¿Qué es lo que iba a pasar, hermanos, cuando los siervos llegaran a recibir los frutos? Pues naturalmente ellos iban a ver, terminé toda mi obra y aquí está el resultado de mi trabajo, y también iban a recibir, pues naturalmente, el salario de su trabajo. Tristemente, hermanos, más que solo por olvidadizos, sino también por malos, como dice el epígrafe, eventualmente su corazón se olvidó de todo cuanto habían recibido y se sintieron dueños y señores de lo que no era suyo. Dice que envió primero 2 siervos y a uno golpearon, 3, a otro mataron y a otro apedrearon. Y luego envió a otros e hicieron con ellos lo mismo.
Y hermanos, estos labradores malvados mataron a los sirvientes que el Señor había mandado. Y no solo eso, sino que asesinaron al hijo. Noten, por cierto, hermanos, con qué claridad habla el Señor. Versículo 39 dice que, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Si alguna vez tienen oportunidad, vean dónde estaba el Gólgota en tiempos del Señor Jesús. Pero bueno, mataron a los sirvientes, asesinaron al hijo con la esperanza. Fíjense bien, hermanos, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Había una tradición judía, ni siquiera la ley, era simplemente una tradición, de que cuando el señor de la casa moría sin herederos, generalmente sus trabajadores eran los que se quedaban con la porción que ellos habían trabajado. ¿Sí? Entonces dijeron, ¿cómo le hacemos para quedarnos con esto? Pues vamos a matar al hijo. Y fíjense bien, gente, dice apoderarse de su heredad. Con qué gentileza, ¿verdad? Y tomándole le echaron fuera de la ciudad y le mataron. Me voy a apoderar de lo que no es mío. ¿Te fijas cómo nosotros nos apoderamos de lo que es nuestro? Y el Señor Jesús nos pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con estos labradores? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría un señor en aquel tiempo? Pues lo que le responden los judíos, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Fíjense cómo a pesar de que es una parábola, a pesar de que textualmente es un cuentito, cómo resuena hoy, cómo está resonando este fin de semana. A los malos destruirá sin misericordia. Hermanos, lo más lamentable sería para estos labradores que sin importar lo mucho que en realidad hubieran trabajado, porque aquí no dice que fueran flojos ni nada, sin importar lo mucho que de verdad merecieran los frutos de esa tierra, sin importar lo abundante que iba a ser, lo que habría sido su salario, por su arrogancia, avaricia, corazón contumaz, ahora solo van a recibir destrucción y quebrantamiento. Y vaya tropiezo, hermanos, pues la piedra que desecharon los edificadores, dice el versículo 42, citando el Salmo 118, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de destrucción y quebranto para estos labradores malvados. Y vean, hermanos, la palabra profética que el Señor emite en el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que sí produzca los frutos de él. Y vean cómo no se necesita ser genio ni historiador para darse cuenta de lo que está hablando Jesús, ¿verdad? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pues sí. Y quien me escuche, hermanos, sabe de quiénes estoy hablando también. Por tanto, les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y ya fue quitado. Y no nada más ya les fue quitado, sino que también ya le fue dado a
gente que sí produce sus frutos. Sin embargo, hermanos, hay que notar un detalle muy interesante y muy importante en esta parábola. Es gracias a la muerte de este hijo, del que leemos al final de la parábola, que su muerte no solo es la condenación de quienes lo mataron, de quienes lo rechazan hoy en día, de quienes lo persiguen, de quienes lo niegan 2000 años después, sino que también ahora es el motivo de bendición de aquellos a los que no les había tocado, pero ahora les tocó. Y hermanos, es por la muerte del Hijo que hoy hay otra gente que está produciendo los frutos del reino y que está gozándose de esa bendición que el Señor ahora les ha dado, gracias a que el Hijo, heredero de todo, murió por ello. Es por la muerte del Hijo, hermanos, y no por mérito propio que la viña y todas sus bendiciones le han sido dadas a nuevos labradores, le han sido dadas ahora a la iglesia. Unos nuevos labradores, hermanos, que no solo se alzan sobre una nueva piedra angular, una roca firme, un firme cimiento, como dice nuestro himno, sino que también, a diferencia de los que no quisieron, son constantemente llevados a ella. ¿Para qué, hermanos? Para ser quebrantados y ser desmenuzados, como dice el versículo 44. Y es que eso es lo que hace falta, hermanos. Hace falta ser constantemente quebrantados y desmenuzados por esta piedra que debe hacernos tropezar si es que nuestra carrera no es la carrera del Señor, si es que nuestra obra no es la obra del Señor, si es que nuestra labor no es la obra del Señor. Y hermanos, porque al ser partícipes de la misma destrucción y quebranto que vivió el Hijo en esta parábola, rechazado por los edificadores, asesinado por los labradores malvados, que no se nos olvida quiénes somos, que no se nos olvida de dónde nos fuimos, de dónde fuimos sacados, de dónde hemos venido. Y hermanos, el ser constantemente quebrantados y destruidos por el Señor nos recuerda que estábamos, dice Deuteronomio, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Ay, ojalá y se acordaran de este versículo los que deberían acordarse. Y hermanos, lo más bonito de que no se nos olvide que labradores somos, que el Señor es el dueño de la tierra en la que estamos y de que a Él pertenecen todas las cosas que tenemos, es que habiendo sido quebrantados y siendo recordados de a quién le pertenecen las cosas, también tenemos la oportunidad de ser partícipes de las bendiciones que de por sí tenemos. Y hermanos, en la vida de la iglesia, en la vida cristiana, tenemos la oportunidad de ver cómo su pueblo crece, de ver cómo su pueblo se multiplica, cómo la palabra de Dios llega a los corazones de las personas que no le conocen, cómo su pueblo se expande, cómo los frutos llegan a su justo tiempo, cómo el Señor da crecimiento. Y no nada más disfrutamos el mientras, sino que esperamos el día en el que el Señor regrese, no con destrucción como a los anteriores, no con rechazo como a los que vinieron antes de nosotros, sino con el justo resultado de nuestra obra, que es la vida eterna, la cual el Hijo ha comprado y ha ganado para nosotros por su muerte.
Qué hermoso es el fruto de la palabra de Dios, qué hermoso es el fruto de su reino, hermanos, al que nosotros hemos sido partícipes y del que anhelamos recibir la vida eterna como resultado natural de nuestro trabajo en su viña. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias, Señor, te damos porque tú nos has traído, Señor, a ser estos nuevos labradores que den fruto, Señor, de tu viña. Estos nuevos labradores, Señor, que traigan juicio, que traigan justicia, Señor, como tú anhelas. Y porque, Señor, mientras hacemos eso, nos permites gozarnos en la bendición de la tierra, en el crecimiento de tu obra. Nos permites gozarnos, Señor, en el ejercicio de nuestros talentos, en el gozo de nuestra vida cristiana, Señor, y porque también, Señor, anhelamos el día en el que venga el justo resultado, Señor, de toda esta obra, Señor. Y anhelamos el día en el que tu Hijo vuelva, para que seamos, Señor, uno con Él y le recibamos, Señor, y nos gocemos con Él, con los frutos de tu reino, Señor. Te pedimos por tu pueblo, la iglesia, Señor, que sufre. Te pedimos, Señor, que rescates a tus hijos, Señor, que están en persecución y en violencia en este momento, Señor. Padre, te rogamos que constantemente nos lleves al quebrantamiento, nos destruya, Señor, contra esta piedra angular, Padre, para que no olvidemos de dónde nos has sacado, para que no olvidemos, Señor, quiénes somos y a quién servimos, como lo hicieron aquellos que te desobedecieron, Padre. Te rogamos que seas con nosotros en este día, que nos permitas vivir una vida cristiana en esta semana llena de frutos, gozándonos, Señor, en la obra de tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.